Agradecemos la interesante presentación de Jorge Andrés Esquivel y presentamos a continuación a la siguiente expositora, la señora Marcela Alviña. Ella es decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso en Chile, quien abordará el trigo desde su aporte a la nutrición y a la salud en América Latina. Marcela es nutricionista de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias Biológicas, mención nutrición en el mismo plantel. En su destacada carrera ha desarrollado como líneas de investigación los determinantes dietéticos y fisiológicos en el desarrollo del apetito y la saciedad y su relación con el sobrepeso y la obesidad, así como también la formulación de pilotos en alimentos saludables y funcionales con alta eficiencia saciante y evaluación sensorial de los mismos. Escuchémosla. Quisiera partir agradeciendo la invitación de Granotech a esta versión del seminario ICCT 2023. Vamos a hacer un muy breve resumen del aporte a la nutrición y salud de América Latina de los cereales, especialmente del trigo. Hemos escuchado hablar otros expositores del concepto de alimentos básicos y quisiera entonces desde el punto de vista alimentario ratificar este concepto tomando las hojas de balance disponibles de la FAO y convirtiendo el aporte de los cereales a la contribución energética que estos hacen a la dieta de los países latinoamericanos. Y nos encontramos con que al menos un 30% en países como Chile, Argentina y porcentajes más altos, incluso llegando en Honduras al 51% del total de la energía, proviene de los cereales. Y el trigo es uno de los cereales más importantes en el Cono Sur. Si ahora hacemos este mismo ejercicio respecto de la contribución proteica, también nos encontramos que el porcentaje va desde un 22% hasta un 48% de la contribución proteica de los cereales al total de las proteínas de este país. Así, los cereales cubren entre un 42% y 69% del requerimiento de proteína de nuestras poblaciones. Sin duda, entonces, es un alimento básico. Bien, efectivamente, las proteínas de algunos de estos cereales contienen gluten y por lo tanto debemos identificar cuál es la población celíaca. Trigo, cebada, centeno y avena contienen unas ciertas prolaminas que al combinarse en el agua con glutelina se convierten en gluten. La OMS ha establecido que más o menos entre un 1 y a un 2% de la población de países occidentales presenta intolerancia al gluten. Y aquí ustedes ven diferentes cifras estadísticas de los países y efectivamente estamos entre el 1 al 2% en Chile, Argentina, Perú. Brasil constituye una excepción porque presenta cifras menores. Así es que en estas poblaciones, como digo, de un 1%, debemos encontrar otras alternativas de cereales que no tengan este tipo de prolamina. Bueno, sin duda, el aporte de los hidratos de carbono en los cereales es la mayor contribución. Si nosotros sumamos el total de almidones y fibra dietética que constituyen los hidratos de carbono, nos encontramos que aunque fluctúan entre el 70 al 80% del peso de un cereal. Y dentro de estos componentes, los almidones de digestión lenta, el almidón resistente y los beta-glucanos son importantes compuestos que contribuyen con efectos beneficiosos en salud. Por ejemplo, si tomamos un espagueti, un tallarín, y calculamos la cantidad de almidones de digestión lenta, nos encontramos con que estos, si son cocinados al dente, pueden fluctuar entre un 30 a un 40%, controlando así la glicemia y esto aportando una evidencia indirecta a una mejor prevalencia de diabetes. ¿Qué hay respecto de almidón resistente? Bueno, la Unión Europea, este es un mensaje saludable entre el almidón resistente y la posibilidad de reemplazar almidones digeribles por una cantidad de almidón resistente para así disminuir la elevación de la glicemia postprandial. Pero debemos hacerlo en un mínimo de un 40% del total de los almidones reemplazados por almidón resistente. ¿Y qué tanto almidón resistente contienen nuestros productos de cereales? Ahí ustedes ven una lista con un 1% en el pan blanco, una cantidad baja, cantidades más interesantes en productos de maíz o espaguetis. Pero este problema podemos abordarlo
incorporando almidón resistente, incluso proveniente de sus propios cereales. Por ejemplo, con Granotec hicimos un estudio en que evaluamos el área bajo la curva de la glicemia alcanzada por sujetos que consumían pan cuando habíamos incorporado un 15% de almidón resistente, y ustedes ven cómo esta curva baja significativamente en relación a los sujetos que consumieron el pan control. Del mismo modo, hemos realizado otros estudios para evaluar la eficiencia saciadora. En este caso, estudiamos sujetos normales y sujetos con sobrepeso, a los cuales les dimos estos pares experimentales con un 15% de almidón resistente, y miren ustedes cómo bajó ahí el consumo de energía diaria. Desde 1.800 kilocalorías bajó desde 2014 en sujetos con sobrepeso. Así es que cualquier intento que hagamos por controlar el sobrepeso y la obesidad va a ser bienvenido. Al lado encontramos la gráfica de la sensación de saciedad y de hambre que tenían estos sujetos, y podemos ver que ellos dijeron al cabo de 2 horas que tenían muchísimo menos hambre. En betaglucano también encontramos diferentes mensajes saludables autorizados por la Unión Europea, por la FDA en Chile. Respecto de la avena especialmente y del metabolismo de glucolípidos. Dirijamos algunas palabras ahora a los micronutrientes, reconociendo que la fortificación de las harinas es la herramienta de salud pública más importante, y el cereal que más se fortifica es el trigo. Esta fortificación, llamémosle tradicional, con vitaminas y diversos minerales, nos ha permitido enfrentar distintas enfermedades, erradicando algunas patologías antiguas como el beriberi, la pelagra, disminuyendo los defectos del tubo neural al incorporar ácido fólico, haciendo la prevención de la anemia ferroprivia, etc. Pero más interesante resulta la fortificación con compuestos bioactivos, especialmente en el trigo, que nos permite, por ser una materia noble, como por ejemplo incorporar fibra dietética y encontrar así una disminución de niveles de colesterol, de control de niveles de glicemia, como ya les comentaba, y por lo tanto hacer mejor prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes. También existen varios estudios de la incorporación de proteínas de diferentes fuentes alimentarias, vinculándola con una mejora, por ejemplo, en la síntesis de hormona, en la síntesis de enzima y con saciedad también en estos tiempos más actuales. La incorporación de ácidos grasos esenciales también se vinculan a una mejora del sistema cardiovascular, y con esto un mejor control de crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, que son una de las más prevalentes en nuestros países. Bueno, y aquí tenemos una nueva oportunidad para hacer fortificación. Me refiero a la deficiencia de vitamina D, que ha ido en aumento en nuestras poblaciones. Hace muy poco la Universidad Católica de Chile presentó una propuesta de un modelo chileno para una política nacional de fortificación alimentaria. Y esto nos viene muy bien a raíz de las consecuencias que ha dejado la pandemia. La obesidad ha subido y lamentablemente el exceso de grasa corporal disminuye los niveles circulantes de vitamina D. Asimismo, el confinamiento que aumentó en este periodo de pandemia ha disminuido la exposición al sol que hemos podido tener, y sabemos que la obtención de la vitamina D corresponde a un 80% desde la exposición a la luz. Antes de pandemia ya estábamos en una deficiencia de vitamina D en América Latina. Estos son los datos de la encuesta de Latinoamérica de Nutrición y Salud, y ustedes pueden ver cómo muchos de nuestros países están por debajo de las recomendaciones, que son de 400 unidades internacionales de vitamina D. A modo de ejemplo, en Chile estamos alcanzando un promedio de 112 unidades de vitamina D, por lo tanto quedamos bastante bajos esta recomendación. Así es que
Queremos repetir experiencias, por ejemplo, como la de Finlandia, de la incorporación de vitamina D a productos lácteos y leche, y políticas vigentes en Estados Unidos de fortificar la harina de trigo. Así entonces esperamos que podamos disminuir considerablemente la deficiencia severa de esta vitamina y por consiguiente prevenir también complicaciones que resultan de esta condición, como el conjunto de condiciones que ustedes ven ahí en pantalla. Lo bueno es que, la buena noticia, digamos, es que la ley en Chile entrará en vigencia prontamente en julio del 2024. Bien, hemos repasado muy rápidamente el aporte de nutrición y sus vínculos con salud y especialmente la oportunidad de incorporar compuestos bioactivos en una matriz noble como es el trigo y poder controlar de mejor manera las enfermedades crónicas no transmisibles. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima ocasión.